Shalom, el Eterno los bendiga grandemente. Una cosa de las que quiero expresar con ustedes en este día es acerca de algo que ha causado mucha confusión tocante al Beit Hamikdash en Jerusalén, que si va a haber un templo antes de la venida del Mashiach o después de la venida del Mashiach. Pablo, o Shaliach Shaul, Rabino Shaul, en la epístola de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, le escribe a los tesalonicenses y les dice: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach y nuestra unión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Eterno. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que se llama el nombre de Elohim, o es objeto de adoración, hasta el punto de sentarse en el templo de Dios y pretender ser Elohim. Aquí hay un detalle. Shaliach Shaul, en este pasaje de 2 Tesalonicenses capítulo 2, está empleando la palabra griega naos. Y la palabra griega naos no significa un templo físico, sino que es una metáfora. De otra forma, él tendría que usar lo que es el término hierón, y lo tuve que escribir en mi libreta en caso de que se me pudiera olvidar. Y el templo que está hablando aquí Shaliach Shaul no es el Beit Hamikdash en Jerusalén. De hecho, aquí el texto dice, se sienta en el templo de Elohim haciéndose pasar por Elohim. La palabra se sienta es tiempo presente. En algunas traducciones traducen como se sentará tiempo futuro. Estoy al tanto de lo que dice el versículo 8, que el Señor lo matará con el espíritu, su boca y el resplandor de su venida al Ben Abadón, al hijo de destrucción o al hijo de perdición. Pero este hijo de perdición no es la bestia, porque si ustedes ven el libro de Hitgalud o Marja Elohim o Apocalipsis, que significa quitar el velo en griego, en el capítulo 20, en el capítulo 19, dice que la bestia y el falso profeta son lanzados vivos dentro del lago de fuego, mientras que los demás mueren con la espada del que montaba el caballo blanco en su ejército. Eso es algo que llamó mucho mi atención. Si la bestia es el anticristo de este pasaje de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 8, al cual el Señor mata con el espíritu su boca y el resplandor de su venida, aquí hay algo que me intranquiliza mucho, porque la bestia no es matada con la espada del que montaba el caballo blanco ni a su ejército, sino que es lanzado vivo dentro del lago de fuego junto con el falso profeta. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4 dice que este hombre es manifiesto de una apostasía, llamándole el hijo de perdición. ¿Dónde encontramos el hijo de perdición? Lo encontramos en Juan capítulo 17, 12, cuando Yeshua les dice, ninguno de ellos se perdió, sino el Ben Abadón, el hijo de perdición, el hijo de destrucción, para que se cumpliera la escritura. Esto es una palabra, es un hebraísmo para definir no solo a una persona, sino a varias. Si yo les pongo el ejemplo de decir que un americano es racista, o el americano es racista por naturaleza, no quiere decir que todos sean iguales. No me estoy refiriendo al concepto de una sola persona, sino a varias. Entonces, el concepto que está hablando aquí Pablo del hijo de perdición es gente como Judas, que van a tener tremendo poder para hacer milagros. Si ustedes ven el libro de Metillahu, capítulo 10, cuando Yeshua manda a sus Shaliachim, entre ellos va Judas, Yehuda Iscariot, donde él lanza demonios, sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, levanta paralíticos, y Yeshua le llama el hijo de perdición. Lo que está hablando aquí Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 es una apostasía dentro de lo que Keilah, si lo quieren llamar ustedes eclesía en griego, que está mal el término porque eclesía o iglesia significa asamblea de los griegos para cuestiones políticas y judiciales, y la Keilah de Elohim no es eso, pero no hubo otra forma de traducirlo. Aquí estamos hablando de una gran apostasía que ya está sucediendo dentro de las iglesias, si así lo queremos llamar, con poder, señales, prodigios y milagros. Pero el texto dice, con todo engaño de iniquidad. La palabra iniquo quiere decir sin Torah, anomía, sin la ley del Eterno. Los cristianos hoy en día no guardan la Torah de Hashem porque dicen que eso ya pasó, malinterpretando las palabras de Pablo cuando él dice no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando muchas veces el término que usa Pablo no es la Torah de Hashem, sino la Torah oral que predicaban los escribas y los fariseos, que Yeshua condenó. Ahora, lo que quiero mostrarles es que en el Evangelio, como así se traduce en Metillahu,
capítulo 24, 15, Yeshua dice que hay una abominación desoladora, Sara Gedolá, en el lugar santo, Makon Kodesh. Él no dice Beja Mikdash, él dice Makon Kodesh, el monte del templo, el lugar santo. Y esa palabra Makon Kodesh en griego es topos agion, y no está usando la palabra Jerón, sino que no está hablando del Beja Mikdash, está hablando de la ciudad de Jerusalén que va a ser entregada en manos palestinos. Y en Apocalipsis capítulo 11, cuando se le dice a Yohanan que mida el templo y el altar y a los que adoran en él, dice: el patio no lo midas porque ha sido entregado a los Goyim y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ahí está hablando claramente de que no es entregado el templo, es entregado el patio, y ahí es donde van a estar los dos testigos, que ya sabemos que son Moshe y Elías. Aquí hay otro detalle más importante. Si ustedes leen el libro de Esdras capítulo 3, 6, aún no estaban los cimientos en la casa de Hashem y ya se ofrecían korbanot, como hoy en día en Israel ya tienen el Mizbeach, el altar, están haciendo sacrificios sin necesidad de un Beja Mikdash. Lo que yo quiero aclarar es que este templo que está hablando Shaliach Shaul no es el tercer templo en Jerusalén, y debido a eso muchos están pensando: no, es que tiene que venir al anticristo y hacer el templo con los judíos y ofrecer sacrificios otra vez y meterse dentro del templo judío, cuando en realidad el concepto que está usando Shaliach Shaul aquí no es el tercer templo. Se está ampliando la palabra griega naos. Naos no quiere decir un templo físico, es una metáfora. El mismo Shaliach Shaul en Corintios capítulo 3, 16 y 17: ¿no sabéis que sois el templo del Dios vivo? Si alguno quiere destruir el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Durante toda su Keshuná, su sacerdocio, su ministerio de Shaliach Shaul, nunca habló del tercer templo, ni Mesías tampoco. Va a haber un tercer templo, es verdad, pero ustedes pueden ver el libro de Ezequiel 43, todo el libro del profeta Ezequiel, donde él habla de este tercer templo, donde el Eterno va a poner sus pies y dice: y ahí moraré con los hijos de Israel para siempre. Tengamos cuidado, porque este templo que menciona Pablo no es el tercer templo de Jerusalén. La palabra griega es naos, es una metáfora. Aquí está hablando de la Keilah, de los cristianos o inclusive hasta judíos mesiánicos que están pensando que va a haber un tercer templo reconstruido antes de la venida del Mesías. Cuidado con esa interpretación, porque salió de la Iglesia Católica. Y en el versículo 8 ya aclaré que al hijo de perdición, cuando es muerto con la espada, el que monta el caballo blanco, en realidad Yeshua no lo mata a la bestia, sino que este hijo de perdición se refiere a creyentes que están haciendo milagros fuera de la Torah. Anomía, lo que Yeshua dijo: el camino de Abadón, de la destrucción, el Ben Abadón, el hijo de perdición. Tengo que hablar rápido porque este video es corto, y es por eso es muy importante que ustedes busquen la palabra griega. Cuando Yeshua dice el lugar santo, Makon Kodesh, no dice Beja Mikdash, él dice topos agion en griego. No está diciendo Jarón, no está diciendo un templo físico. El templo va a ser reconstruido después de la venida del Mesías, y la abominación desoladora va a ser la entrega de la ciudad de Jerusalén. Lean el libro de Zacarías capítulo 14, la ciudad será tomada. Después saldrá el Eterno y peleará con esas naciones como peleó en el día de la batalla. Debido a eso se está esperando que haya un templo antes de la venida del Mesías. No va a ser así. Este hijo de perdición, lo vuelvo a repetir, es un hebraísmo que está definiendo a varios apóstatas. El hijo de perdición es gente como Judas, sin Torah, sin anomía, sin la ley del Eterno. Y lamentablemente muchos, inclusive judíos mesiánicos, están esperando a un antimesías que va a construir el templo, sin ponerse a pensar que esa es una mentalidad meramente goy y gentil y no judía. Ya aclaré que ahí la palabra es naos, la misma palabra que emplea Pablo en griego. No está hablando de un templo en Jerusalén, es la Keilah. Es la apostasía que está habiendo con señales, prodigios y milagros, con todo engaño de iniquidad. Para los que se pierden, Dios les manda un poder de engaño para que crean la mentira. Anomía, sin ley, sin Torah, cristianos y también algunos engañados. Tengan cuidado, porque si no nos ajustamos a la Torah seremos engañados. Vuelvo a repetir, la palabra templo ahí es naos, es una metáfora. No está hablando Pablo del templo en Jerusalén. El templo va a ser después de la venida del Mashiach. Lean el libro de Ezequiel, y cuando habla Apocalipsis 11 habla de entregar el patio, no el Beja Mikdash. Yeshua usó el término Makon Kodesh, topos agion, no Beja Mikdash. Y el hijo de perdición será destruido. Muchos, cuando venga el Mashiach, le diga: lo yodatia tejen, ustedes nunca tuvieron una relación conmigo, no guardaron la Torah. Cuidado con ese concepto, porque hay muchos errores debido a la interpretación cuando lo vemos desde un punto de vista occidental y no judío.
Busquen las palabras griegas en referente a lo que dice Pablo y también las palabras hebreas para que podamos entender. Shalom y el Señor los bendiga. Korban Kata.